Bueno, y hablando de segundas oportunidades, es importante destacar esto que siempre traemos a colación, ¿no? Aquellos adultos que se han criado con la figura de uno de los dos progenitores y teniendo vivo al otro sin poder vincularse a la crianza y vida de estos niños, ¿no? Es importante que se empiecen a preguntar a aquellos adultos que se criaron con mamá o papá sin la presencia del otro, ¿no? Sin la presencia de mamá o papá, sin la presencia de sus abuelos maternos o paternos, de sus tíos, de sus primos, ¿no? De esta familia extendida, que se empiecen a preguntar qué es lo que pasó, ¿no? Muchos famosos, incluso en los últimos años, han estado hablando al respecto. Me tocó muy de cerca el tema de Damián de Santo porque su madre, que era la instructora, ha sido mi profesora durante la secundaria, entonces la he conocido, una mujer de un carácter fuerte, ¿no? Que le ha impedido vincularse con su padre. Y así como Damián se ha hecho preguntas de grande, ¿no? Y ha podido dilucidar qué fue lo que pasó en su infancia, es importante que todos los niños que tienen hoy día los padres vivos o las madres vivas y han pasado por esta problemática puedan hacerse estas preguntas, ¿no? Y cuando hablamos de hacerse estas preguntas, vamos a hablar con un experto en el tema, ¿no? Un experto internacional, amigo de este programa, que es Víctor Lenin Morales. Él es psicólogo clínico, parental y forense. Víctor, muy buenos días. Roberto Villalobos y equipo te saludan. Sí, muy buenos días, saludos a todos, qué gusto poderlos ver. Bueno, no tenía el gusto de conocer a Julio, pero por allá, aparte de ti, también está el buen amigo Diego Mayo. Sí, el doctor Diego Maggio que hoy se ha hecho la rata, así que está como, yo no lo puedo ver, Ah, pero él está, él siempre está. No, no, es sí, una ahí va a intervenir. Contanos un poco, Víctor, ¿cuáles son las secuelas, estos efectos nocivos que produce esta obstrucción de vínculos en cualquiera de sus formas, ¿no? En el direccionamiento indebido, la sustracción internacional, el desconocimiento de la paternidad, estas falsas denuncias, o sea, cuando se quita, digamos, al padre o a la madre de participar en la crianza y vida de estos niños, no solo a ellos, sino también a su familia extendida, ¿no? Vos como tu experiencia de psicólogo internacional, con estos casos que llevas adelante en la clínica, a nivel forense, ¿qué es lo que estás viendo en los últimos tiempos de estos efectos nocivos, estas secuelas, estas consecuencias que viven los que hoy son adolescentes, adultos, ¿no? Y que han padecido esta situación en su infancia sin poder imaginarlo? claro. Bueno, comenzaré diciendo y recordando el cuento de Pedrito y el lobo. Pedrito hablando de cuántas veces le mintió a a su pueblo que ya venía el lobo, ¿sí? Y que posteriormente no le hicieron caso. ¿Por qué digo esto? Porque atrás de un caso de interferencia parental, de alienación parental también, sí, pues lamentablemente hay una N cantidad de mentiras que se utilizan para evitar que alguno de los progenitores tenga un contacto pues natural, fluido, con su hijo o su hija. En otras palabras, tanto nosotros como seres humanos, pues requerimos tanto de la presencia, como del amor, como de la formación, de la instrucción, hasta de los defectos, tanto de mamá como de papá, ¿sí? O sea, es decir, somos integrales los seres humanos. Y si tú me dices, es que una figura es más importante que otra, no, eso es falso, ¿sí? La única diferencia es que probablemente entran en importancia en etapas diferentes. O sea, en una edad temprana, pues entra un poco más la madre. Claro, estamos hablando de una madre sana, una madre nutricia, y posteriormente, pasado los 6, 7, máximo 8 años, entra en importancia la figura del padre hasta la adolescencia, y en la adolescencia al hijo o a la hija pues empieza a estorbarle padre y madre, claro, de manera simbólica, porque aunque se enoje con papá y mamá, pues regresan a casa, ¿no? Pero bueno,
esto estamos hablando desde un lugar donde a la niñez y a la adolescencia hay que irla protegiendo hasta que culmina su desarrollo. Pero ¿qué sucede cuando alguno de los dos está evitando que colabore en este desarrollo? Pues prácticamente lo está discapacitando mentalmente al hijo, ¿sí? Es decir, está otro simbolismo, podríamos decir, que está cojeando, que le está faltando un miembro, y pues es un miembro de su familia, ¿sí? Por ende, pues las consecuencias lamentablemente no las van a ver físicamente, ¿no? Pero sí las van a ver mentalmente. Entonces, ¿de qué vamos a darnos cuenta? De que este niño, que este adolescente o la niña o la adolescente que no tuvo a alguno de sus progenitores, llámese mamá o papá, ¿sí? Pues lamentablemente en la escuela va a tener comportamientos erráticos, va a buscar también esta figura faltante en otros adultos. Si bien les va, pueden ser adultos ángeles, ¿sí? Como lo decía uno de mis maestros de psicotraumatología, es decir, que en la misma vida te puedes encontrar personas que te ayudan a salir adelante, pero no es una garantía. O sea, estamos hablando de que quienes tienen que tener esta función, pues son papá y mamá. Ahora también nos topamos con otra cosa, y no sé si también la digan en la Argentina, pero aquí en México algunos progenitores toman la excusa de que nadie nace sabiendo siendo padre, ¿ok? El dicho pues es correcto, no nacimos siendo padres, ¿sí? Probablemente a lo mejor por ensayo y error empezamos a tener relaciones sexuales y pum, nos sale un niño o una niña, ¿sí? Pero tampoco nada te impide a que tú te desarrolles y aprendas. Entonces, pues esto honestamente sería una falacia de que nadie nace sabiendo siendo padre, siendo que en pleno siglo XXI pues tenemos N cantidad de información, de libros realizados, de disciplinas tan hermosas como la tuya, como el derecho, como la psicología, como la sociología, como la filosofía, ¿sí? Inclusive algunas religiosidades también pueden darnos una aproximación al respecto. La medicina también, porque tenemos que ir viendo el desarrollo físico de nuestros hijos, el desarrollo mental, integral. Entonces, realmente a estas alturas, el que no quieras aprender, ¿sí? Pues realmente ya raya también en la ignorancia. Y en esa misma ignorancia es donde está rayando la parte donde una o pueden ser ambas también, ambos progenitores, no se están permitiendo ser un equipo de progenitores a favor de su hijo, ¿sí? Entonces, sí tiene consecuencias. Posteriormente podemos ver mayores consecuencias, como el hecho de que son más tendientes a tener un trastorno mental en una etapa temprana, ¿sí? Tanto los psicólogos como los psiquiatras hablamos que los trastornos mentales empiezan a aparecer posteriormente a los 13 años, pero no es una garantía que todos a los 13 años tengamos que tener un trastorno mental, ¿sí? Entonces aquí estamos adelantando a la niñez y a la adolescencia a que esto le suceda, cuando en realidad tanto papá como mamá pueden brindarle pues todo el soporte, hablemoslo en términos de prevención, en términos de vacunas emocionales, vacunas psicológicas, para que el hijo sepa afrontar y la hija los desafíos que tiene la vida dentro de las etapas que él está viviendo. Pero aquí le faltaría alguno. O sea, a diferencia de otro grupo que puede tener la familia nuclear o no nuclear, porque pueden estar divorciados, pero que están conscientes que tienen una tarea de formación a favor de sus hijos, no de deformación, ¿sí?
Y pues Buen día, bueno, Víctor. buenos días, Diego. Querido amigo, hermano, uno de los mejores profesionales y más capacitados y preparados en México. Qué lindo, en el gracias tema igualmente. de lo que es psicología, psiquiatría forense y respecto a lo que es el tema de menor, así que un gusto enorme no solo hablar con vos a nivel personal, sino profesional. Categórico y contundentemente, entonces, el menor que está alejado de alguno de los progenitores termina acarreando, sea a los 13, sea a los 8, sea a los 20 o a los 50 años, consecuencias por esta interrupción de los vínculos. Es correcto. Es correcto. Y si nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la ganancia que vamos a tener al respecto? Pues yo te diría que ninguna. Pues esta fue una pregunta que les hice una vez a los jueces. Bueno, ¿cuál es la ganancia que podemos tener con respecto a que un niño o un adolescente, en la etapa de niñez o adolescencia, le falte a alguno de sus progenitores? Ahora, actualmente también llega a haber como que la tendencia de que alguno de los progenitores puede estar padeciendo uno o varios trastornos mentales. Claro, también somos seres humanos. Sin embargo, considero que algunas autoridades, no puedo decir todas, porque a veces más bien son la parte denunciante, ¿sí? Que algunas de las autoridades no tienen la deferencia como la pudieran tener con un criminal para mandarlo a un centro de readaptación social. En el caso de los papás o las mamás que se equivocan en algún momento de la crianza y que probablemente gritan, golpean, avientan cosas o salen corriendo o estrellan el carro, no sé, algún acto impulsivo, ya con eso los estigmatizan para el resto de su vida. En pocas palabras, te portaste así, no tienes derecho a ser papá ni tienes derecho a ser mamá. Y entonces, ¿dónde está la rehabilitación? Por eso hablo de la deferencia, ¿sí? De la empatía. O sea, a cualquiera de nosotros nos puede suceder. Aquí en México decimos que se nos van las cabras al monte, ¿sí? O que no nos sube, de manera coloquial, o que no nos sube agua al tinaco, a la cabeza, o sea, que reaccionamos de manera errática, ¿sí? Claro, no es una justificación hacerlo, pero si te sucede, vale la pena que el sistema de salud te atienda. O sea, y esta parte no tiene la diferencia en algunas ocasiones la autoridad, y cuando la tiene, también déjame decirte que critican a la autoridad. No, eso no es posible, eso no se quita ni con psicólogo, ni con psiquiatra, ni llevándolo con el Papa o con alguna figura religiosa. Es falso. ¿Por qué? Porque como seres humanos tampoco somos, no somos personas que nos quedamos inmóviles. O sea, somos personas, de entrada, todo ser humano, pese a su condición social, moral, somos seres humanos inteligentes. Si algo que nos caracteriza es la inteligencia, y la inteligencia tiene que ver también con el hecho de que si te equivocas, aprendes y mejoras, y esa parte no la ven a veces alguna de las partes, solamente se quedan en esto me hizo, fue un desgraciado. Híjole, estamos en buen momento para ayudar a que la violencia, ¿sí? O los actos erráticos de alguna o ambas partes pues no sigan escalando. No sé ustedes qué opinan. Víctor, recién hablábamos de la importancia del tiempo, ¿no? Y de hacernos preguntas que tiene que ver un poco con la psicología, ordenar las ideas, la cabeza, ¿no? Saber hacerte preguntas de qué fue realmente lo que sucedió, y sabemos que el tiempo es tirano, que hay muchos padres y abuelos, sobre todo abuelos que pierden su vida sin poder vincularse con alguno de sus nietos. Y este ejemplo del actor muy conocido aquí en la República Argentina, que es Damián de Santo, quien, vuelvo a decir, conocía a su madre, quien era la obstructora, ¿no? Y le introdujo pensamientos negativos en contra de su padre. Y él de grande, por suerte, pudo vincularse con su padre, quien ambos ya están fallecidos, ¿no? Pero obviamente que cuando se vinculó ya perdió cualquier cantidad de tiempo y ya era grande este señor. Entonces
¿qué le dirías vos a aquellos adolescentes o adultos que nos están sintonizando, que tienen a sus padres obstruidos, sea madre o padre, y todavía viven? O sea, para que no pierdan más tiempo y se empiecen a hacer estas preguntas, ¿no? Y se vuelvan a vincular con ellos. ¿Qué le dirías por último para concluir? Yo les diría que se preguntaran el otro lado de su historia. Es decir, para construir una realidad, mínimo se necesitan tres integrantes. En este caso, bueno, 4. La primera, estamos hablando de realmente cómo sucedieron los hechos, de manera objetiva. Y la otra es la realidad que cada uno considera de ese hecho que haya vivido. Tanto la realidad de mamá, la realidad de papá, ¿sí? Y la realidad de cómo también lo sintió el hijo, ¿sí? Y si estamos hablando de una formación de un ser humano, entonces tú tendrías también que preguntarte ya en esta etapa que, digo, lamento mucho esto que escucho del actor Daniel Santos y de muchos de nosotros que probablemente ya de adultos empezamos a reflexionar. Lo importante es hacerlo, nunca es tarde, ¿sí? O sea, no te quedes nada más con la realidad de que mamá o papá se fueron por los cigarros, mamá o papá y no regresaron, mamá o papá, alguno de los dos era el desgraciado, el maldito de la historia, el que no quería, el que tu mamá no te quiso, tu papá no te quiso, o sea, busca el porqué, ¿sí? Indudablemente también les puedo recomendar que esto lo hagan acompañándose de una terapia psicológica. ¿Por qué? Porque también lo que vayas a encontrar hay que procesarlo, ¿sí? En este caso, a cualquiera de nosotros, y más en una etapa de niñez y adolescencia, nos pueden generar recuerdos falsos o falsas memorias, ¿sí? E indudablemente pues se van registrando en nuestras neuronas, ¿sí? Y para poder en algún momento confrontar la realidad, pues tenemos que ir haciendo lo adverso. Sin embargo, comparemos. O sea, hacer en este caso toda una modificación semántica de nuestro sistema neuronal, ¿sí? Y de nuestro proceso de pensamiento, pues nos va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años le llevó al papá obstructor o mamá obstructora el estar ingresando esos falsos recuerdos? Entonces estamos hablando que necesitamos rehabilitar a ese ser humano, ¿sí? Porque también es duro darte cuenta que alguno de los dos o ambos te estuvieron mintiendo durante todo este proceso, pero también es muy probable que te des cuenta que alguno de los dos o ambos pues estaban enfermos mentalmente, no supieron afrontar la situación, pero aún así siguen siendo tus padres. Te agradecemos mucho este contacto, seguramente vamos a seguir hablando a lo largo del año, se nos acabó el programa lamentablemente, así que vamos a entregar el aire a AM1010 Onda Latina, a nuestro productor, operador Fabricio Guerrero. Les mando un saludo a todos, gracias Diego Maggio, gracias Julio Pardo, gracias Fabricio, gracias Víctor, un placer, muy agradecido, y seguramente vamos a estar ampliando sobre estas problemáticas de obstrucción de vínculo en lo que resta de este 2025. Sí, sí, por favor. Sí, muchas gracias a todos y saludos a la Argentina. Gracias.